nuestro Dios. ¿Sí son bellas palabras, hermanos? ¿Sí las ve así? Palabras de vida. Por eso estamos aquí, hermanos, porque la necesitamos. Necesitamos esas palabras de vida que no son nuestras, es la palabra de nuestro Dios y por eso son de vida. Los invito, hermanos, a estar de pie con la ayuda del Señor. Vamos a continuar con este estudio mientras Dios así lo permita. Y vamos a abrir en nuestras Sagradas Escrituras, en San Mateo capítulo 6. Capítulo 6 con la ayuda del Señor, en su versículos 7 y 8. Capítulo 6, versículos 7 y 8 con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, después de dar lectura, pidan a nuestro hermano José María López, con todo el respeto, que sea él el que ore y pida pues la dirección de nuestro Dios y que Dios nos dé esa iluminación, ese entendimiento para comprender su palabra. Leemos, hermanos, con la ayuda del Señor, San Mateo 6, 7 y 8. ¿Y qué dice? Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oramos con nuestro hermano. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Dios, es que nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, para poner este momento, Dios, delante de ti, Dios, Señor, tú sabes cuán importante, Dios, es para nosotros como iglesia, Dios, el poder escuchar tu palabra, el poder escuchar el consejo de ti, Dios, para nosotros, Dios, Señor, sabiendo, Dios, que es tu palabra, Dios, la que nos da el alimento, la que nos corrige, la que nos confronta, la que nos redarguye, Dios, Señor. Hoy en esta noche abrimos nuestro corazón, Señor, para poder estar atentos, Dios, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, Padre eterno, Señor, y podamos ser hombres y mujeres dispuestos, Dios, a ser obedientes, Dios, a lo que tú demandas, Señor, de nosotros a través de tu palabra, Dios. Pero también está la vida de tu siervo, Dios, Señor, que te ha placido, Dios, en esta noche, Dios, tomarlo, Dios, como instrumento en tus manos, Señor. Yo te pido, Dios, Señor, que le respaldes, Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre de él, que le dé ese temor tuyo, Dios, para poder hablar, Señor, tu palabra, Dios, Señor, sabiendo que es algo santo, que es algo sagrado, Dios, Señor, y que tu Espíritu, Dios, le dé la fortaleza que necesita, Dios, para poder hacerlo, Dios, Señor, sabiendo que tú lo harás, Señor. Te damos muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues bien, hermanos, ya hemos estado estudiando esta parte de las Sagradas Escrituras y pues yo pido que, pues sí, hermanos, le pongamos la atención para poder comprender y entenderlo y así no, pues yo también pueda tratar de darme a explicar con la ayuda del Señor. Ya vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo presupone que los cristianos, ¿qué hacen? Oran. ¿Y si es así, hermanos? ¿Sí ora? ¿Sí? Tiene que ser, no hay de otra. El Señor Jesucristo presupone que los cristianos oran. Porque si no se ora, entonces Él dice que los impíos son los que no invocan el nombre del Señor. Y veíamos también, hermanos, cuán importante es la oración, que yo comentaba la vez pasada, que la oración es a la vida espiritual, lo mismo que es la respiración a la vida física. ¿Puede estar sin respirar? ¿Puede vivir sin respirar? Así es la oración para un cristiano. El Señor nos dice que si eres creyente, eres cristiano, ¿vas a qué? A orar. Vas a orar. Pero que cuando lo hagas, cuídate de no hacerlo como los hipócritas. ¿Por qué, hermanos? Porque los hipócritas también, ¿qué? También oran, pero no para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismo. Por eso es que el Señor nos dice, cuídate de no orar así. Usan a Dios para hacer un espectáculo, es lo que veíamos. Para eso lo usan, hermanos, la oración.
Y la motivación que hay en su corazón es una motivación pecaminosa. Primero entonces veremos el error de los paganos cuando oran. Y también veremos cuál es el remedio que Cristo nos provee para no caer en ese error. Bueno, consideramos entonces el error de los paganos cuando oran. Versículo, voy a leer el 7, parte de ello, hermanos, cuando dice: y orando, no seáis prodigios, dice, como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. Hermanos, cuando el Señor dice a los gentiles, está refiriendo a todo aquel que no es judío y que no conocían a Dios como los israelitas. Y podemos ver ahí en Romanos, hermanos, 1, 18 al 23, lo que nos dice que se manifiesta la ira de Dios en contra de toda impiedad, injusticia de los hombres. Y nos sigue diciendo, hermanos, que porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, y ahí podemos ver esto, hermanos, lo que el hombre hace, conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de corruptible, y aves y de animales de 4 pies y de serpientes. ¿Qué hicieron, hermanos? Cambiaron la gloria de Dios en imágenes, en cosas abominables. Y el versículo 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero el mundo gentil rechazó a Dios e inventaron cosas para adorar. Profesaron, nos dice la palabra de Dios, que ser sabios, pero se hicieron fatuos, se hicieron necios. ¿Qué podemos ver? Lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte, hermanos, es que al acercarnos a Dios en oración, cuando usted se acerca en oración a Dios, debe de cuidar el error de orar como estas personas oran. Usted que día a día se acerca, hermanos, ante Dios a orar, debe de cuidarse. ¿De qué? Pues de orando. Dice, no seas prodigios como los gentiles. No uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones pensando que por sus palabrerías, ¿qué? ¿Van a ser qué, hermanos? Van a ser oídos. Ahora, hermanos, ¿qué nos lleva a entender esto? Bueno, mire, el tener un concepto equivocado de Dios. Y usted lo puede ver. Nosotros antes de venir al Evangelio teníamos un concepto equivocado de Dios. Yo le puedo decir que tal vez no profesé la religión católica, pero sí iba a la iglesia y tenía una idea equivocada de Dios. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el tener un concepto equivocado de Dios, también se tendrá un concepto equivocado de la oración. Y es que el entender quién es Dios y cómo es Dios, va a determinar también la manera de cómo nos debemos acercar a Él. Y esto es muy importante. El entender quién es Dios y cómo es Dios va a determinar también, hermanos, la manera de cómo nos debemos acercar a Él. Ahora, es por eso que los paganos nos dicen, oran mal. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. No lo conocen. Miren, ellos tienen 2 ideas equivocadas, hermanos, y por eso ellos oran así. ¿Qué ideas podemos pensar, hermanos? Bueno, ellos piensan que Dios está tan lejos de nuestras necesidades que tenemos que repetirle
una y otra vez hasta que llegue esa necesidad, esa petición hasta el trono donde está el Señor. El otro error de pensamiento es por lo cual, hermanos, los paganos oran con vanas repeticiones y con muchas palabrerías. Una oración errónea es que ellos piensan que Dios es como los padres, que no poseen, hermanos, el carácter de mantener su palabra. ¿Y qué hacen los padres ante la insistencia de sus hijos? Ceden. Y así se piensa que Dios es. Muchas personas piensan que Dios es así, que es como esos padres, que no poseen ese carácter de mantener su palabra. Y ante tanta insistencia, bueno, pues ya cede. Dios es así. Pensar que Dios es así. Tal vez, ¿qué se puede decir? Si sigo insistiendo en oración, tal vez logre que Dios cambie de parecer. Que Dios cambie de parecer. Pero hermanos, sabemos que nuestro Dios es inmutable. Es inmutable. ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Que cambia? No, esto significa que no cambia y por lo tanto nuestras oraciones, y déjeme decirlo así, hermanos, pero vamos a entenderlo ahorita poco a poco, nuestras oraciones no harán que Él cambie lo que Él ha decretado. No harán que Él cambie lo que Él ha decretado. Lo que Él ha dicho que se va a hacer, hermanos, va a cambiar. Porque si cambiara, ¿sería inmutable? Y vimos la vez pasada que si Dios cambiara sus planes, hermanos, con respecto a nosotros, sería una tragedia. Porque lo que Él ha determinado para cada uno de sus hijos es lo mejor. Es lo mejor. Si Él cambiara, no sería para nuestro bien, hermanos. Y eso dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios así, hermanos, ya lo había determinado, planificado desde antes de la fundación del mundo. El pensar, hermanos, que podemos cambiar los planes de Dios con nuestras oraciones, el pensar que yo puedo cambiar el plan de Dios con mi oración, no solo es un insulto a la inmutabilidad de Dios, sino que es un insulto a su sabiduría. Es un insulto a su sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que tenemos un mejor plan. Y que el plan que nosotros tenemos es mejor que el que Él tiene para nosotros. Y usted dirá, no, yo no he pensado así. Pero cada vez, hermanos, que vamos en dirección contraria, le estamos diciendo al Señor, yo sé lo que tú no sabes. Y que yo sé que esto es mejor para mí. Por eso es que es un insulto a su sabiduría. Señor, tú no estás contestando como yo estoy pidiendo. Tú no estás haciendo las cosas como yo te lo expresé. Y podría decir Dios entonces, tú eres más sabio que yo. ¿Y somos más sabios? Es importante hacer una aclaración, hermanos, para no malinterpretar lo que el Señor dice. Primero, el Señor no está prohibiendo aquí que uno, hermanos, ore y que haga largas oraciones. Tampoco está prohibiendo, hermanos, que repitamos ciertas peticiones en nuestras oraciones. No, Dios no está prohibiendo eso. El Señor Jesucristo, hermanos, podemos ver cuánto tiempo se pasó orando.
Hermanos, noches enteras en oración. Y así podemos ver a otros santos de la Biblia, hermanos, que hicieron, hermanos, oraciones largas, y las oraciones largas no son condenables, no se condena. No porque usted vea a un hermano que está haciendo una oración muy larga, ese está mal, no. Lo que el Señor condena en el Sermón del Monte, hermanos, es la repetición sin sentido, repetir cosas sin sentido, ya sea por ostentación, por descuido, que me lleve a creer que repetir ciertas palabras, estar repitiendo ciertas palabras, reproducir ciertas palabras, va a producir algún efecto. Eso es lo que el Señor, hermanos, está prohibiendo en el Sermón del Monte. Hay personas que a menudo dan gran importancia a dedicar un tiempo determinado a la oración. Ahora, hermanos, por eso es que espero explicarme, porque si no podemos entender mal. Y es que sí, hay personas que a menudo dedican un tiempo determinado en la oración. Ahora, hermanos, en cierto sentido es bueno reservar o determinar un tiempo para orar, eso es bueno. Pero si lo que nos preocupa es ante todo orar, digamos, durante ese tiempo determinado, y no el hecho de orar, es mejor, hermano, no hacerlo. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos a caer en el hábito de seguir una rutina y olvidarnos de lo que en realidad estamos haciendo. Entonces lo que haremos es vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque con tal de llenar el tiempo, se empezará a hacer solo repeticiones vanas. Hermanos, es como dijéramos, tenemos media hora de oración, media hora de oración, y yo pongo mi reloj media hora. Y puede que le lleve a usted 20 minutos, y me falta 10, hijos del Señor, pues bueno, otra vez. O que las media hora pasó la media hora y me paro, ya se acabó. Es en ese, no nos preocupa el hecho de orar. Ahora, no estoy diciendo entonces tengo que orar 10 minutos nada más, no. Usted puede decir yo oro 2, 3, 4 horas. Pero no está, me propuse 4 horas, pues ya ni modo, ¿qué hago? No, hermanos, porque si no, pasa que vamos a empezar a hacer vanas repeticiones. Y al orar, hermanos, debemos de estar conscientes. Y esto es importantísimo. Debemos de estar conscientes que se está entrando, ¿en dónde? En la presencia misma de Dios. Cuando usted, hermanos, dobla sus rodillas, debe de estar consciente de que está entrando en la presencia misma de Dios. No es que después de 5 minutos y después de lo que sentí y entré en la presencia de Dios. No. Cuando usted se dispone a orar y dobla sus rodillas, debe de estar consciente, estoy entrando en la presencia de Dios. Es por eso que, hermanos, miren, en algunos países, después de un funeral maometano, se reúnen los hombres devotos y repiten, Alá, el Alá, Dios es Dios. Y lo repiten 3,000 veces. Tiene que ser esa cantidad. Ahora, los católicos romanos piensan que es prueba de mucha devoción, repetir muchas veces, hasta en algunos casos 150 veces el Ave María y Padre Nuestro. 150 veces. Hermanos, oran así ¿por qué? Porque tienen un concepto equivocado de Dios. Nosotros al orar debemos de hacerlo de la manera correcta. Es por eso que el Señor nos dice, cuidado de orar como oran los hipócritas.
y como oran los paganos. Cuidado, cuidado. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice el Señor que tenemos que hacer para librarnos de ese mal? ¿Cuál es ese remedio para la oración, esa oración pagana? Porque recordemos, todo cristiano ora, hermanos, pero no todo el que ora es cristiano. Ahora, ¿nosotros podemos caer en ese tipo de oración? Sí. En solo decir vanas palabras, en solo repetir y repetir y repetir lo mismo. Sí. Por eso, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, el Señor nos dice en el versículo 8, no os hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo el Señor, y hemos visto, cómo hemos contemplado esto, y creo que nuestro hermano José María ha hablado también de que, y ha mencionado esta parte de las Sagradas Escrituras, de que Él sabe, desde que antes que abramos nuestra boca, ¿no sabe Él lo que, hermanos, lo que nosotros necesitamos? Antes de que vosotros le pidáis, Él ya lo sabe. Una vez más, hermanos, pero nos da esta advertencia, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. El que nosotros seamos verdaderos creyentes, ¿usted es verdadero creyente? El que seamos verdaderos creyentes, hermanos, mire, no va a eliminar, no elimina el que podamos caer en ese error de usar vanas repeticiones, ¿con tal de qué? Con tal de llenar un tiempo, Y hermanos, y es que vea usted que es a sus discípulos al que el Señor le está hablando, y 2 veces le dice, no oren como los paganos oran, no oren así, no oren. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, tenemos que esforzarnos conscientemente por venir, hermanos, a la presencia de Dios con un concepto adecuado de quién es Él. Tenemos que tener ese concepto adecuado, hermanos, de quién es Él. Saber y entender delante de quién estamos. Estar consciente de eso, hermanos. De verdad yo creo y pienso, hermanos, que si así fuera, ¿nos dormiríamos? El versículo ahí, hermanos, 8 de San Mateo 6 estamos leyendo, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Hermanos, los paganos oran así, como ya lo vimos, repeticiones y tantas veces lo que tienen que hacer. Ellos oran así porque no tienen un concepto adecuado de quién es Dios. Ellos piensan que la oración es algo así como un soborno. ¿Por qué digo como un soborno? Porque piensan que es así porque a través de la cual pueden tal vez mover el corazón de Dios y alcanzar su favor. Pero Cristo dice en el texto, no olviden, dice hermanos, que dice en el Salmo 103:13, ahí nos dice, hermanos, que vuestro Padre sabe. El Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y quiénes le temen? Y veamos también, hermanos, San Mateo 7 al 11, con la ayuda del Señor. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo después, pero San Mateo 7, con la ayuda del Señor, del versículo 7 al 11, que dice, voy a leer para todos ustedes, y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y que el que busca halla, y al que llama se abrirá.
¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos, debemos de entender y conocer a nuestro Dios. Él es vuestro Padre, dice. Él es vuestro Padre. ¿Es su Padre? Y lo que leímos, y como Padre que es, y lo que usted leyó, si leyó, como Padre que Él es, ya está inclinado para hacernos ¿qué? Bien. Él ya está inclinado para hacernos bien. Entonces alguien podrá decir, bueno, entonces ¿por qué no pasa nada si estoy orando y orando? ¿Por qué Dios no me responde? Bueno, hermanos, porque Él sabe cuándo es el momento apropiado para cada cosa. Y si realmente eso será bueno para nosotros. Por eso es que podemos leer nuevamente en el texto, hermanos, versículo 9, cuando dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Y ahí nomás usted vea que nuestro Padre, hermanos, tenemos a nuestro Padre que es así, dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si pidiera un pez, le dará una serpiente. ¿Con qué voy con esto? Cuando uno dice, ¿por qué Dios no me responde? Hermanos, lo que podemos ver aquí no dice que es un padre irresponsable, que cualquier cosa Él va a conceder. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice, hermanos, es que Él atiende nuestro clamor cuando le pedimos buenas cosas. Buenas cosas, y es que nosotros, hermanos, no sabemos lo que nos conviene, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, y como nuestro Padre, hermanos, ¿por qué Dios no me responde? Porque, hermanos, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero Él sí lo sabe, y muchas veces sin querer y sin saberlo, lo que estamos pidiendo en oración es una serpiente o es un escorpión, porque no sabemos y creemos, hermanos, que eso será para nuestro bien. Pero Dios sí sabe, pero Él sí sabe, hermanos, qué es lo que para nosotros será para nuestro bien y qué es lo que será para nuestro mal. Y a veces pedimos así, un escorpión, una serpiente. ¿Y al Señor qué? ¿Nos los va a dar? Si nos los diera, ¿qué diríamos? ¿Que es un buen Padre? ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es lo que digo, Dios no nos va a dar que nosotros digamos, yo no soy más sabio que Él y tú no me contestas. ¿Por qué? Si lo que yo pido es más sabio que lo que tú tienes. No, estamos atentando en contra de la sabiduría de Dios. Él es nuestro Padre y como Padre, Él sí sabe. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe, hermanos, todas las cosas. Ahora, hermanos, no solo debemos orar con un concepto adecuado de quién es Dios para no orar como los paganos. También debemos orar, hermanos, tener un concepto adecuado de la oración misma. Hermanos, recuerde lo que les dije al principio, un concepto distorsionado de Dios generará un concepto distorsionado de la oración. Un concepto adecuado de Dios va a generar un concepto adecuado de la oración. Cuando venimos en oración a Dios, no lo hacemos, hermanos, para informarle, ni mucho menos para aconsejarle. No, nosotros no venimos a la oración para informarle algo o aconsejarle. Isaías 40:14 dice, ¿a quién te mandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dios, hermano, no necesita nuestra información. ¿Necesitará nuestro consejo? No. El Señor Jesús dice, hermanos, que Dios conoce nuestra necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Y también Él sabe cuál es la mejor manera de suplirla y cuál es el momento más apropiado para hacerlo. ¿Por qué?
Porque Él es nuestro Padre. Tal vez alguien se preguntará entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oro entonces? Hermanos, porque Dios desea que sus hijos acudan a Él, dependan de Él y tengan comunión con Él. Tenemos que orar porque Dios así lo desea. ¿Y quién lo necesita? Nosotros lo necesitamos. No es Dios quien necesita ser informados. Incluso al venir a la oración, nosotros tenemos que ser informados. Nosotros, hermanos, porque continuamente debemos recordar que no somos autosuficientes. Continuamente tenemos que recordar que dependemos de Él. Usted depende de Él. Si no se nos recuerda esto, vamos a caer en autoadoración. El creernos, hermanos, que somos, como dicen por ahí, pequeños dioses, que podemos manejar nuestra vida como mejor nos parezca. Hermanos, nosotros no somos pequeños dioses. Somos débiles, que no podemos gobernarnos a nosotros mismos y que dependemos de Dios. Y que cuando le pedimos a Dios que se haga tu voluntad, cuando usted dice eso, y lo vamos a ver ya más ampliamente en la otra enseñanza, pero hermanos, cuando se dice que se haga tu voluntad, ¿usted le ha dicho así? ¿Que se haga tu voluntad? Pues déjeme decirle que está reconociendo que sus planes de nuestro Dios son mejores que nuestros planes. No mi voluntad, sino la tuya. Esto es orar, hermanos. Esto es orar. Señor, pedí esto, pero salió totalmente lo contrario. ¿Qué tenemos que decir? No, Señor, yo tenía un mejor plan. No. Podemos ver, hermanos, que se resalta el concepto de la paternidad de Dios en estos textos. San Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, y la palabra Padre, hermanos, nos señala esa relación especial. Y podemos ver lo que los discípulos, hermanos, pues tenían con Dios. Que los hipócritas lo tienen esa relación especial que usted tiene con ese Padre celestial. No, los paganos no lo tienen. Nosotros somos hijos por redención. Dice vuestro Padre. Hermanos, déjenme decirle algo, y estimado amigo, Él no es el Padre de los hipócritas y de los paganos, no. Y en este sentido, hermanos, que nosotros podemos decirle Padre porque nosotros somos sus hijos, y hermanos, porque Él nos ha redimido. Él no es nuestro Padre en ese sentido, en el sentido redentor. No todos son los hijos de Dios. Por eso en San Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y hermanos, el texto es muy claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Entonces, según el texto, no todos son los hijos de Dios. Son, hermanos, aquellos que han nacido de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo. Aquellos que han sido adoptados por Dios por medio de la fe. Antes de tener el derecho de invocar a Dios por Padre, debe de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, con una plena comprensión de nuestra miseria y de nuestra necesidad de perdón. Entonces podremos exclamar: Padre nuestro que estás en los cielos. A Dios le place que mostremos nuestro deseo, nuestra ansiedad de algo. Hermanos, nos dice, y hemos leído, que tengamos que hambre y sed de justicia, y que le busquemos. Nos dice, hermanos, que oremos y no desfallezcamos, que oremos sin cesar. Sí, pero hermanos, pero esto no quiere decir que sean repeticiones mecánicas, que solo repitamos palabras sin sentidos. No, significa que cuando oro, sé que Dios es mi Padre,
que se complace en bendecirme y que está mucho más dispuesto a darme que lo que yo estoy a recibir. Hermanos, y como nuestro Padre siempre se preocupa por nuestro bienestar. De verdad, hermanos, Dios tenga misericordia y abra el entendimiento de unos y los traiga clamando misericordia. Y déjame decirle, misericordia les será concedida. Estemos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle de su gracia, de su amor, de su misericordia, y que Él sea con cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti para darte muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos das luz en tu palabra y tú nos enseñas y nos muestras, Padre, cómo es que nosotros debemos orar. Nos muestras el error, Señor, de la oración de los paganos cuando ellos oran, Señor, y también nos das el remedio para orar correctamente. Ayúdanos a hacerlo como tú mandas, Padre. Que esta iglesia de la Magdalena, Señor Mixuca, Padre, Señor, este pueblo tuyo pueda doblar sus rodillas y que al hacerlo pueda tener, Señor, ese entendimiento que lo está haciendo delante del Rey, delante del Señor, el Creador de todo el universo, que eres tú, nuestro Padre Celestial. Que antes de que expongan aún sus necesidades, tú ya las conoces, Señor. Pero tú pides, Padre, que oremos sin cesar, que oremos, Padre eterno. Pero no que lo hagamos de una forma mecánica, Señor eterno. Que no usemos vanas repeticiones. Que no digamos que por orar 1 hora, por orar 2 horas ya cumplimos, porque así oran los hipócritas. No es el tiempo en sí, Señor, sino es la oración, Padre. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque si así fuese, Señor, entender, Padre, ¿qué es la oración? Nos pasaríamos tiempos y hora, porque estamos, Señor eterno, entrando delante de tu presencia, Señor. Y es donde tus hijos se deleitan el contemplar, Señor, tu hermosura, tu santidad, Padre, y poder decirte, Abba, Padre. Señor, solo tus hijos, Padre, pueden clamar, Señor eterno, de esta forma. Solo tus hijos pueden venir, Señor eterno, y decirte, Padre, aquí estoy. Y Señor eterno, tú escuchas y tú atiendes, Padre, porque tú siempre estás dispuesto como un Padre. Nosotros nos equivocamos al pedir. A veces, Señor, pedimos y parece que podemos pedir una serpiente o un escorpión y tú no nos los das porque tú eres nuestro Padre. Tú conoces todo y lo sabes, Señor, sabes lo que es bueno para nosotros, Señor. Tú no procuras nuestro mal, Padre. Tú no buscas nuestro mal, tú procuras nuestro bienestar, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Y aquí está tu iglesia que hoy, Padre, ha escuchado tu palabra. Estas palabras, Señor, que nuestro Señor Jesucristo las dijo en aquel lugar, Señor, y que las conocemos como el sermón del monte. Padre, que tú no querías que oráramos como ellos, Señor, como los hipócritas, sino que pudiéramos estar delante de tu presencia consciente de quién eres tú. ¿Quién eres tú, Señor? Que eres un Dios santo y misericordioso, bueno y bondadoso. Que tú quieres, Señor, Padre, bendecir a tus hijos. Que tú quieres, Padre, dar cosas buenas a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, y a poder entrar en esta otra parte, Señor, de esta parte del sermón del monte, Señor, en donde que se haga tu voluntad. Señor, que esto es la oración. Y el decir así estamos diciendo, tú tienes el mejor plan. Tú eres el sabio, tú eres el soberano, tú eres el omnipotente, tú no cambias y lo que tú dices se va a hacer. Lo que tú has, Padre, decretado se va a cumplir, Señor eterno. Y a nosotros ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre eterno Dios, a dejar todas nuestras cosas, nuestras situaciones delante de ti y sea hecha tu voluntad, Padre. Es la mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrarnos día a día, Padre eterno, al venir delante de tu presencia con ese entendimiento de quién eres tú.
Sé, Dios, que tú has de obrar en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora y que vamos a poner en práctica esto, Señor. Tú nos hablas y tú quieres, Señor, que estemos en comunión contigo. Lo hemos de poner en práctica, Señor. Queremos hacerlo, Padre. Y sé que tú, Padre, has de obrar en cada vida y has de atender cada necesidad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir, Señor. Vamos a ir a nuestros hogares y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad.